El 13 de agosto de 1704, dos ejércitos se enfrentaron en Blenheim, sur de Alemania, en la batalla clave de la Guerra de Sucesión Española. Las fuerzas francesas y bávaras fueron vencidas por un ejército inglés, austríaco y holandés liderado por Juan Churchill, duque de Marlborough. La victoria fue tan importante que Churchill construyó al año siguiente el Palacio de Blenheim en Oxfordshire. Winston Churchill nació ahí en 1874. ¿Fue Winston Churchill el miembro más famoso de la familia o lo fue Marlborough 2 siglos antes que él? Esta es la historia de los Churchill, la dinastía política más grande de la Gran Bretaña moderna. Varias dinastías aristocráticas inglesas surgieron con el tiempo, primero como señores locales o barones y luego ascendiendo a condados, un siglo después antes de lograr un ducado. En los siglos XVIII o XIX, los Churchill no eran así. Su ascenso como una de las familias más importantes de Inglaterra ocurrió básicamente en un lapso de 37 años entre 1665 y 1702, comenzando con una aventura extramarital y terminando con la concesión de un ducado. El ascenso de la familia a la prominencia política y social en Inglaterra inició con Sir John Churchill. Nació a inicios del siglo XVII, quizá en 1600. Su familia era originaria de Dorset, Inglaterra, en el siglo XVI. Luego se mudaron a Londres, donde fueron comerciantes y después abogados. Este era un camino típico de ascenso social en la Inglaterra moderna. Juan estudió Derecho en el Middle Temple, una de las escuelas de leyes en Londres. Luego abrió una exitosa práctica legal en la capital en las décadas de 1620 y 1630, mientras obtenía un alto cargo en la Corte de Cancillería. A finales de la década de 1630, ascendió socialmente y compró una propiedad en Newton Montague, Dorset. Esto fue una declaración sobre el éxito de los Churchill en Londres y sus lazos duraderos con la región del oeste. Al estallar la Guerra Civil Inglesa en 1642 entre Carlos I y el Parlamento, Juan apoyó a los realistas. Él rompió con el rey a principios de 1646, cuando se hizo evidente que el Parlamento saldría victorioso del conflicto. Luego recibió una fuerte multa del nuevo gobierno republicano, surgido tras la ejecución del rey en enero de 1649. Juan vivió para ver la restauración de la monarquía y el ascenso al trono de Carlos II, hijo del rey ejecutado, en 1660. Su lealtad a Carlos I en las guerras civiles fue recompensada en la restauración. En sus últimos años fue abogado personal de Jacobo, duque de York y hermano de Carlos II, quien después sería Jacobo II. Juan Churchill se casó con Sarah Winston en 1618. Era hija de Sir Enrique Winston, caballero de Gloucestershire. La rama de los Churchill que adquiriría fama, riqueza y poder político a finales del siglo XVII descendía de su hijo Winston, quien nació el 18 de abril de 1620 y a quien se le dio el apellido materno de Sarah como primer nombre, estableciendo así el uso del nombre Winston como nombre personal en la familia. Al igual que su padre, Winston estudió Derecho, asistió a Lincoln's Inn en Londres y pasó tiempo estudiando en Oxford sin completar un título universitario. También imitó a su padre al unirse a los realistas tras el inicio de las guerras civiles inglesas en 1642. A diferencia de su padre, era lo bastante joven para servir como oficial militar real y mantuvo su lealtad tras los reveses de 1645 y 1646. En 1648, el rey Carlos I fue derrotado por segunda vez por el Parlamento, y los líderes parlamentarios, hombres como Oliverio Cromwell y Enrique Ayrton, decidieron juzgarlo por gobernar como un tirano. Finalmente fue ejecutado el 30 de enero de 1649. A diferencia de muchos realistas que se fueron con la familia real al continente, el joven Winston se resignó a quedarse en Inglaterra. En los Países Bajos y luego en Francia,
fue multado por el gobierno republicano tras la ejecución del rey. Para entonces, Winston ya era un hombre casado. Se casó con Elizabeth Drake el 26 de mayo de 1648. Ella venía de una familia de Devonshire. Tuvieron 11 hijos, 7 varones y 4 mujeres. Su vida familiar fue difícil en 1650. El respaldo de Winston a la corona en las guerras civiles le prohibió ejercer como abogado, por lo que dependieron de la familia de su esposa para sobrevivir. La fortuna familiar cambió totalmente por los eventos al final de la década. Oliver Cromwell, Lord Protector desde diciembre de 1653, murió en septiembre de 1658. Fue sucedido como Lord Protector por su hijo Richard, pero el joven Cromwell no tenía la habilidad de su padre. Inglaterra y Escocia se volvieron cada vez más inestables en 1659. Poco después comenzaron negociaciones con el hijo y heredero de Charles I, y en 1660 regresó a Inglaterra, restaurando la monarquía. Winston se benefició mucho con la restauración y ascenso al trono de Charles II. Le devolvieron las propiedades que los parlamentarios le habían confiscado en Wiltshire y fue nombrado para varios cargos políticos menores. En 1661 se volvió miembro del Parlamento Caballero, que sesionó en Inglaterra de forma intermitente hasta 1679. Fue nombrado caballero en 1664 y trabajó como abogado además de sus deberes parlamentarios. Sin embargo, su principal contribución al gobierno de la Restauración fue como miembro de la Corte Irlandesa de Reclamaciones y Explicaciones. Las guerras civiles inglesas coincidieron con un conflicto separado en Irlanda de 1641 a 1653. Partidarios realistas y rebeldes allí perdieron sus tierras, que se entregaron a oficiales de Cromwell en los años 1650 como pago por su servicio en vez de dinero. Tras la restauración, varios antiguos propietarios pidieron la devolución de sus tierras, generando reclamaciones superpuestas. Tomó años decidir quién sería restituido en sus tierras. En Irlanda, muchas propiedades solo se devolvieron parcialmente a sus antiguos dueños, mientras los beneficiarios de Cromwell conservaron parte de ellas. Churchill tuvo un papel clave en la Corte de Reclamaciones y Explicaciones hasta 1668. Winston Churchill vivió hasta marzo de 1688. En sus últimos años, escribió una historia de los reyes de Inglaterra y Gran Bretaña, desde la llegada de los celtas a Europa occidental, siglos antes de que Roma conquistara Galia y Bretaña. Esto inició una tradición histórica que su famoso descendiente retomaría 2 siglos después. A mediados de 1660, la posición de Winston en la Restauración se fortaleció gracias a una de sus hijas. Arabella Churchill nació en febrero de 1648. Esto ocurrió 3 meses antes de que sus padres se casaran. Era raro que los niños nacieran fuera del matrimonio entre la aristocracia inglesa del siglo XVII. Si la pareja pensaba casarse de todos modos, el nacimiento de Arabella antes del matrimonio probablemente fue por el desorden del país, ya que la Segunda Guerra Civil Inglesa empezó esa primavera. En 1665, cuando ella tenía 17 años y él 32, Jaime, duque de York, el hermano del rey Carlos II, comenzó un romance con Arabella. Estaba casado con Anna Hyde, de quien Arabella fue doncella. Jaime y su hermano eran conocidos mujeriegos con muchos hijos ilegítimos. Carlos, por ejemplo, no estaba seguro de cuántos hijos tenía. Jaime y Arabella tendrían 4 hijos ilegítimos juntos durante una larga relación: 2 hijas, Henrietta y Arabella, y 2 hijos, Jaime y Enrique. Se les dio el apellido Fitzjames, que significa hijo de Jaime. Fitzjames recibió el título de duque de Berwick tras la coronación de su padre, Jaime II, quien sucedió a Carlos II en 1685, luego fue un estimado comandante francés en el continente.
Los lazos entre la familia Churchill y Jaime II crearían un conjunto complejo de circunstancias políticas para el hijo y sucesor de Winston, Juan Churchill, a finales del siglo XV. Juan Churchill fue el miembro más importante de la dinastía Churchill hasta la época de Winston Churchill en el siglo XX. Nació el 26 de mayo de 1650. Aunque era el segundo hijo, su hermano mayor murió en la infancia y Juan heredó Winston. El ascenso político de Juan se debió principalmente a la relación de su hermana con el duque de York. Se convirtió en paje del futuro rey y esto allanó el camino para un ascenso temprano a oficial militar. Un episodio temprano e interesante lo llevó a comandar en Tánger, una colonia marroquí que Inglaterra controló entre 1661 y 1684, después de que los portugueses la entregaron a los ingleses como parte de los términos matrimoniales por los cuales Catalina de Braganza se casó con el rey Carlos II. Juan volvió a Inglaterra y lideró la supresión de la rebelión de Monmouth en 1685. Jaime Scott, primer duque de Monmouth e hijo ilegítimo mayor de Carlos II, intentó reclamar el trono tras la muerte de su padre. Muchos no estaban conformes con que Jacobo II fuera católico y apoyaron a Monmouth pese a su ilegitimidad. La rebelión fue rápidamente sofocada por Churchill y otros, pero el tema del catolicismo de Jacobo persistió en una nación mayoritariamente protestante. Se intensificó tras el nacimiento del hijo de María de Módena en verano de 1688. Ante la posibilidad de monarcas católicos en Inglaterra, líderes políticos invitaron a Guillermo de Orange, figura principal de la República Holandesa y yerno de Jacobo, a reclamar el trono. Por derecho de su matrimonio con la hija legítima de Jacobo, María, el escenario estaba listo para la Revolución Gloriosa, un evento que creó un profundo dilema para los Churchill en cuanto a dónde debían estar sus lealtades. Guillermo de Orange preparó sus fuerzas en los Países Bajos y las llevó para desembarcar en Inglaterra en octubre y noviembre de 1688. El apoyo al rey Jacobo desapareció rápidamente y la familia real comenzó a huir hacia Francia por el Canal de la Mancha a inicios de diciembre. Guillermo y su esposa fueron confirmados como rey Guillermo III y reina María II en 1689, mientras que el Parlamento inglés fortaleció su posición frente a la corona debido a estos hechos, conocidos como la Revolución Gloriosa. Aunque pasaría muchos años intentando recuperar su trono, especialmente liderando una guerra para tomar el control de Irlanda, donde la población era mayoritariamente católica y apoyaba su causa, Jacobo finalmente nunca recuperaría su posición como rey y su rama de la Casa Real de Estuardo terminó viviendo en el exilio en Francia hasta el siglo XVIII. Entre quienes se unieron al viejo rey en Francia estaban los sobrinos de Juan Churchill, hijos de Arabella, por su largo romance con Jacobo entre 1665 y mediados de 1670. La relación de los Churchill con Jacobo II puso a Juan en una posición difícil durante la Revolución Gloriosa. Por un lado, sentía lealtad hacia el viejo rey y el peso de la familia. Sin embargo, Juan era protestante y tomó la decisión en el otoño de 1688 de no apoyar a Jacobo II. Sus lazos con el monarca depuesto sí le causaron dificultades al mismo tiempo, sobre todo porque Churchill mantenía contacto con Jacobo en Francia. Se cuestionó repetidamente su lealtad a Guillermo y María y fue encarcelado brevemente en la Torre de Londres en 1692. La muerte de María II en 1694 y la reconciliación con Guillermo permitieron su rehabilitación. Sin embargo, la situación de Churchill era difícil en la década de 1690. El ascenso de Juan no fue solo por abandonar a Jaime y apoyar a Guillermo y María en 1688. También tenía vínculos cercanos con la hermana menor de María, Ana, la heredera al trono, después de que Guillermo y María, que no tenían hijos, se convirtieron en cogobernantes en 1689. Fue por medio de su esposa, Sarah Jennings.
Ella venía de una familia noble rural que enfrentaba dificultades económicas al nacer en 1660. Francisca, su hermana mayor, fue doncella de honor de Ana Hyde, esposa del duque de York, a mediados de 1660, mientras que Arabella, hermana de John, obtuvo un cargo similar en la casa de York y pronto fue amante del futuro rey. Esto significó que la familia Jennings empezó a moverse en los mismos círculos que los Churchill. Sarah conoció a Juan en 1675 y se casaron 2 años después. La fecha exacta es incierta. Sarah siguió muy involucrada en la Casa de Santiago cuando él era duque de York. Su hija menor y legítima de su primer matrimonio, Ana, era 4 años y medio menor que Sarah, y ambas se volvieron muy cercanas a medida que Ana crecía. En la década de 1690, la influencia de Sarah sobre Ana creció tanto que preocupó a observadores reales, quienes pensaban que Churchill y su esposa usaban a Ana para impulsar sus ambiciones políticas, afirmación con bastante mérito. Debido a todo esto, cuando Guillermo III murió en marzo de 1702 y Ana lo sucedió, fue un gran beneficio para los Churchill. Juan fue nombrado duque de Marlborough, un alto título en la aristocracia inglesa. Antes ya había sido nombrado conde de Marlborough en 1689 por su papel en la Revolución Gloriosa. Pero la elevación al ducado cuando Ana se convirtió en reina fue una clara indicación de cuán influyentes serían los Churchill en el nuevo reinado. Para cuando Ana se convirtió en reina y Juan fue elevado a duque de Marlborough, Inglaterra ya estaba en guerra. Esto no era inusual en sí mismo. Las potencias europeas estaban constantemente en guerra entre sí durante el periodo moderno temprano. Inglaterra, que pasó a ser Gran Bretaña por el Acta de Unión en 1707, participó en importantes conflictos europeos durante la mitad del siglo XVIII y también en conflictos coloniales fuera de Europa en otros años. Sin embargo, eran guerras de baja intensidad, no conflictos de movilización masiva como en el siglo XX. Sin embargo, la Guerra de Sucesión Española, iniciada en 1701, surgió por el debate sobre si un francés o un austríaco debía ocupar el trono de España. Tras la muerte del rey Carlos II en 1700, fue una de las mayores guerras de la era moderna temprana. Enfrentó a Inglaterra, Austria, la República Holandesa, Prusia y Saboya contra los franceses, españoles y bávaros. Además, el conflicto fue uno de los primeros con una dimensión global, extendiéndose a enfrentamientos en el Caribe y Norteamérica. Marlborough logró la victoria clave al inicio del conflicto. Esta fue la batalla de Blenheim en el sur de Alemania. El 13 de agosto de 1704, los franceses y sus aliados bávaros avanzaban hacia el este para intentar capturar Viena, lo que habría sido un golpe decisivo contra Austria y podría haber terminado la guerra con victoria francesa. Marlborough lideró un ejército combinado de ingleses, escoceses, austríacos y holandeses de alrededor de 50.000 hombres que se enfrentó a un ejército francés y bávaro ligeramente más grande en Blenheim. Las bajas fueron similares en ambos bandos. Murieron más franceses y bávaros, pero los aliados británicos, austríacos y holandeses tuvieron más heridos. Y después de la batalla, lo que importaba era que las fuerzas de Marlborough lograron romper la posición francesa y bávara en y alrededor de Blenheim y en la subsiguiente retirada, más de 10.000 soldados fueron hechos prisioneros de guerra. Esto afectó gravemente la posición militar de Francia, pero Marlborough y los líderes austríacos y holandeses no pudieron aprovechar la victoria en Blenheim para obtener una ventaja estratégica más amplia en la guerra. De vuelta en Inglaterra, a mediados de 1700, Churchill fue celebrado como héroe de guerra. En 1705 comenzó la construcción de una gran casa de campo palaciega en Woodstock, Oxfordshire. Esto llegaría a conocerse como el Palacio de Blenheim en honor a su victoria en el sur de Alemania. La construcción duró 17 años y requirió un gran financiamiento de la reina Ana, lo que fue polémico al final de su reinado.
No se puede negar que Blenheim fue un logro increíble cuando se terminó y frecuentemente se destaca como el único palacio construido en Gran Bretaña para un aristócrata en lugar de un rey o una reina. La casa palaciega y los jardines originales fueron diseñados por Juan Van Broek y Nicholas Hawksmoor, en un estilo barroco inglés que se inspiraba mucho en influencias clásicas griegas y romanas. Se pretendía causar la mayor impresión en quienes se acercaban desde lejos. Las puertas encabezaban un largo acceso recto al palacio, similar al del castillo de Windsor. El interior tenía habitaciones amplias y elegantes, como el pasillo principal y el salón. Aunque Blenheim contaba con muchas dependencias, incluidos los impresionantes establos, al palacio se le agregarían elementos clave en generaciones futuras. Por ejemplo, el enorme lago artificial y el parque ajardinado, que hoy en día le dan gran parte de su atractivo al lugar, en realidad fueron obra de Lancelot Capability Brown en la década de 1760. Blenheim fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. El primer duque de Marlborough viajaba frecuentemente a Inglaterra durante los primeros años de la construcción en Blenheim. Siguió como comandante en jefe británico en la Guerra de Sucesión Española, pero no volvió a lograr el éxito de Blenheim. Su mayor intento fue en la batalla de Oudenarde, en la actual Bélgica, el 11 de julio de 1708. Británicos, holandeses y austríacos lograron una victoria clave aquí, obligando a franceses y españoles a hacer concesiones para salir de la guerra. Desde entonces hubo un estancamiento mientras iniciaban negociaciones de paz tentativas mediante la Paz de Utrecht, negociada en varios tratados entre los beligerantes. En 1713 y 1714, los aliados aceptaron al pretendiente francés Felipe V como rey de España, siempre que Francia y España no fueran gobernadas por el mismo miembro de la Casa de Borbón. A cambio de renunciar a su reclamo, Austria obtuvo los Países Bajos españoles, alrededor de la actual Bélgica, y los importantes territorios de España en Italia. Gran Bretaña adquirió Menorca en las Islas Baleares y el Peñón de Gibraltar, así como el Asiento, un cuasi monopolio sobre el derecho a comerciar esclavos desde África Occidental hacia el enorme imperio colonial de España en América. Así, el liderazgo militar de Marlborough durante la Guerra de Sucesión Española todavía resuena hoy en el control británico sobre Gibraltar. Al final de la guerra, Churchill había caído en desgracia, ya que la relación de su esposa con la reina Ana se había deteriorado en los últimos años de la monarca. Volvió a ser figura política relevante poco después de la llegada al trono del rey Jorge I en 1714. Aunque Marlborough vivió hasta 1722, el año en que se terminaron las obras iniciales del Palacio de Blenheim, sufrió 2 derrames cerebrales seguidos a finales de 1716, lo que lo llevó a un semirretiro de la vida pública. Juan y Sara tuvieron 7 hijos. De estos, 2 niños. Carlos era el menor de 7 hijos. Murió a los 1 año y medio en 1692, ya que Sara no tuvo hijos. Desde 1692, Juan solo dependía de su hijo sobreviviente, Juan, para que sus propiedades y títulos pasaran sin problemas a un heredero varón. Por eso, la muerte de Juan por viruela a los 17 años en febrero de 1703 fue un duro golpe para Marlborough. Con 4 hijas vivas, Marlborough ya pensaba cómo usar su influencia con la reina Ana, para que su título pasara a su hija mayor Enriqueta o a una de sus hermanas menores, si ella no le sobrevivía. El resultado, en 1706, fue un acto inusual del Parlamento que decretó que la hija mayor de Marlborough podría sucederlo como la segunda duquesa de Marlborough tras su muerte. Generalmente las propiedades de Marlborough habrían pasado a su esposo Francisco Godolphin tras la muerte del duque. Sin embargo, al morir él en 1722, Henrietta se volvió duquesa por derecho propio, un caso raro en la Europa moderna temprana, de un título aristocrático heredado por línea femenina.
Su tiempo como jefa de la dinastía Churchill estuvo opacado por su supuesto romance extramarital con Guillermo Congreve, un personaje en gran parte olvidado hoy en día, quien fue considerado el principal dramaturgo cómico del periodo de la Restauración en Inglaterra. La hija de Henrietta, María, a quien dio a luz en 1723, el año después de convertirse en duquesa, se cree que posiblemente fue hija de Congreve, aunque esto no es seguro. Henrietta murió en 1733. La muerte de Henrietta generó nuevamente un problema de sucesión. Aunque varias de sus hijas vivieron hasta mediados del siglo XVIII, su hijo mayor murió antes que ella. Él falleció sin descendencia en 1731. Además, aunque la ley del Parlamento de 1706 había dispuesto que Henrietta sucediera a su padre, este arreglo extraordinario no se extendió a la siguiente generación. Por eso, las hijas de Henrietta no la sucederían. En cambio, el ducado pasó a su sobrino. Este era Carlos Spencer, quien ya tenía el título de conde de Sunderland. Era nieto del primer duque de Marlborough por su madre Ana, hermana menor de Henrietta. En 1700 ella se casó con Carlos Spencer, tercer conde de Sunderland. Los Spencer eran una familia que había experimentado un ascenso similar a través de las filas aristocráticas en Inglaterra durante el siglo XVII, aunque su ascenso fue más gradual. Se remonta al siglo XV cuando la familia se hizo muy exitosa y rica. Eran criadores de ovejas en Althorp, Northamptonshire, East Midlands, Inglaterra. En el siglo XVI su riqueza se tradujo en títulos de caballero, puestos en el parlamento y cargos locales en Northamptonshire. En 1603 la familia ingresó a la aristocracia cuando Roberto Spencer fue nombrado barón. 40 años después, su nieto, Enrique, a cambio de que su familia permaneciera leal, como los Churchill, a la corona durante las guerras civiles inglesas, fue nombrado el primer conde de Sunderland. Esta era la familia que ahora heredaba la propiedad de los Churchill. En 1733, sin embargo, el nombre Churchill resurgió poco después. El tercer duque ocupó cargos importantes a finales de 1740 y principios de 1750, antes de servir en la Guerra de los 7 Años en 1756. Murió en 1758 tras contraer disentería en campaña. El tercer duque de Marlborough fue sucedido por su hijo Jorge. Vivió hasta 1817, así que ostentó el ducado de Marlborough durante 59 años, más tiempo que cualquier otro miembro de la dinastía Churchill hasta el día de hoy. Fue Jorge quien contrató a Lancelot Brown para ampliar los parques paisajísticos alrededor de Blenheim y construir el emblemático lago artificial. No le interesaba ser una figura prominente en la vida británica. Tras ocupar un cargo político ceremonial en su juventud y participar en la coronación del rey Jorge III en 1761, se retiró en gran medida a Blenheim y se dedicó a una variedad de intereses culturales. Por ejemplo, era un astrónomo aficionado y desarrolló un observatorio en Blenheim. Fue sucedido por su hijo, Jorge. Tenía más de 50 años al convertirse en el quinto duque de Marlborough. Vivió casi 74 años y mantuvo el ducado hasta 1840. Jorge fue el primer duque que empezó a usar el apellido compuesto Spencer Churchill, resucitando así el nombre Churchill en honor a su tatarabuelo, el primer duque. Durante la época del quinto duque, las finanzas de la familia se deterioraron drásticamente y él empezó a permitir la caza por tarifa en la finca Blenheim para recaudar fondos mientras talaba ilegalmente los bosques para leña. Fue sucedido a su vez por su hijo, otro Jorge, quien como sexto duque hasta 1857 fue conocido principalmente por su interés en los deportes y pasatiempos como el cricket y la navegación en yate. Tras la muerte del sexto duque de Marlborough en 1857, lo sucedió su hijo Juan Spencer Churchill. Juan heredó una situación precaria en Blenheim. La familia tenía grandes deudas y la propiedad estaba deteriorada después de muchos años de mantenimiento insuficiente. Los Churchill no eran los únicos así.
Entre mediados del siglo XVIII y el XIX, la aristocracia británica acumuló grandes deudas, desde la construcción de grandes casas señoriales, el patrocinio de artistas, escritores, poetas y dramaturgos, y sobre todo, por jugar a las cartas y los dados de manera imprudente, muchas familias se habían arruinado por el juego. Otras habían invertido grandes sumas de dinero en negocios a medida que la revolución industrial crecía y surgían nuevas tecnologías y empresas. La década de 1840, por ejemplo, fue testigo de lo que se conoció como la fiebre del ferrocarril, un periodo de inversión excesivamente especulativa en la construcción de miles de kilómetros de vías férreas en Gran Bretaña. El sexto y séptimo duques de Marlborough no fueron los peores infractores, heredaron sus problemas del cuarto y quinto duques. Juan intentó remediar esto organizando matrimonios económicamente ventajosos para varios de sus 11 hijos. Por ejemplo, su hija mayor, Cornelia, se casó con Ivor Guest, un rico industrial británico que ascendió en estatus al ser nombrado barón en 1880. Más importante aún fue el matrimonio del segundo hijo mayor de Juan, Randolph, en 1874 con Jenny Jerome, la hija de un empresario estadounidense que proporcionó un extenso acuerdo financiero como parte del arreglo matrimonial. El dinero alivió las deudas de la familia Churchill y también estableció un patrón en el que casi una docena de aristócratas británicos de alto rango se casaron con las llamadas princesas dólar o duquesas dólar. Durante los siguientes 30 años, mujeres que provenían de familias estadounidenses adineradas rescataron a antiguas familias nobles británicas que estaban endeudadas a cambio de otorgarles títulos. Las dinastías estadounidenses en cuestión añadieron peso social al casarse con antiguas familias aristocráticas como los Churchill. El séptimo duque fue una figura política notable, más allá de sus planes dinásticos para intentar poner a los Churchill en una posición financiera más sólida. Él apoyaba al Partido Conservador. La mayoría de los altos miembros de la dinastía Churchill apoyaron a los Tories durante la evolución del sistema de partidos en Gran Bretaña en los siglos XVIII y XIX. En 1867, el conde de Derby lo nombró Lord Presidente del Consejo y el sucesor del conde como primer ministro, Benjamin Disraeli, lo mantuvo en ese puesto después de asumir como líder conservador en 1868. 8 años después, en 1876, Disraeli nombró al séptimo duque como virrey de Irlanda, después de que Spencer Churchill hubiera rechazado inicialmente el cargo en 1874. Durante 3 años y medio, hasta 1880, él enfrentó un clima político volátil en Irlanda, donde nacionalistas moderados, radicales y unionistas debatían violentamente sobre el futuro político del país. No inició ninguna reforma política importante mientras estuvo allí, pero logró mantener buenas relaciones con los grupos rivales en el país. Además, contribuyó a la expansión del sistema educativo en Irlanda mediante la Ley de Educación Intermedia de 1878 y la Ley de Educación Universitaria de 1879. Marlborough viajó a Irlanda con su hijo Randolph, quien fue su secretario personal durante la primera parte de su mandato como virrey. Esto fue una especie de aprendizaje político para su carrera en Westminster después de que regresó a Inglaterra en 1878. El séptimo duque falleció en julio de 1883. Fue sucedido por su hijo mayor, Jorge, quien fue el octavo conde hasta 1892. Su carrera política no fue relevante, aunque ayudó a revitalizar el Palacio de Blenheim y las finanzas de los Churchill, a través de su segundo matrimonio con Lily Warren Príncipe. Ella venía de una familia militar modesta, pero antes estuvo casada con Luis Carré Hammersley, heredero de un imperio inmobiliario en Nueva York. Tras su muerte en 1883, pudo volver a casarse y también le aseguró un ingreso anual de $150,000, gran parte del cual se destinó a reparar Blenheim después de casarse con el duque. Si bien esto era importante, el miembro más significativo de la dinastía Churchill durante este tiempo fue Randolph.
Notablemente eliminó por completo el elemento Spencer del apellido y era conocido simplemente como Randolph Churchill. Al volver de Irlanda, se unió a un pequeño grupo de Tories radicales que querían reformar el Partido Conservador desde las bancas traseras. Entre finales de 1870 y principios de 1880, su oposición en el partido influyó en la democracia Tory, hoy llamada conservadurismo de una sola nación. Su habilidad política no pudo ser ignorada por mucho tiempo, y en 1885, el sucesor de Disraeli como líder Tory, el marqués de Salisbury, lo incorporó al gobierno. Fue secretario de Estado para la India antes de ser canciller de Hacienda a los 37 años. El ascenso político de Randolph fue seguido por una caída aún más rápida cuando rechazaron su primer presupuesto por el gasto militar propuesto. Renunció para presionar a Salisbury a apoyarlo. El marqués aceptó su renuncia. Randolph pudo haber tenido otra oportunidad por su juventud. Sin embargo, su salud empeoró en los años siguientes y falleció en enero de 1895 a los 45 años. La razón de su fallecimiento prematuro fue casi con certeza la sífilis que contrajo en su juventud y que causó que su salud se deteriorara gradualmente con los años. El miembro más famoso de la dinastía Churchill, el único que eclipsó al primer duque de Marlborough, nació en el Palacio de Blenheim el 30 de noviembre de 1874. Winston Churchill fue el hijo mayor de Randolph y Jenny. El líder moderno más famoso de Gran Bretaña era mitad estadounidense, aunque se le recuerda por ser primer ministro británico en la Segunda Guerra Mundial. Churchill tenía casi 70 años y ya había vivido una juventud llena de acontecimientos. Viajó por gran parte del mundo como periodista. Primero viajó a Cuba para observar la Guerra de Independencia, que luego provocó la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. Después viajó a la India británica y pasó un periodo considerable de tiempo allí antes de terminar en Sudán para presenciar una de las batallas más famosas de la lucha por África, la batalla de Omdurman cerca de Yartum el 2 de septiembre de 1898, una victoria británica que prácticamente puso fin a la larga guerra mahdista entre los británicos y los sudaneses. Después, Churchill viajó aún más al sur y estuvo en el sur de África durante la Segunda Guerra Boer, un conflicto entre 1899 y 1902 que puso fin a la independencia de los estados Boer y allanó el camino para la formación de la Unión de Sudáfrica en 1910. De regreso en casa en Gran Bretaña, Churchill ganó por primera vez una elección al Parlamento como diputado por el Partido Conservador en 1900. Pero en 1904, él cambió de partido para unirse a los liberales, rompiendo con la tradición de la familia Churchill de ser conservadores leales. Desde entonces, ascendió rápido a altos cargos tras ganar su primera elección a los 25 años. Fue presidente de la Junta de Comercio en 1908, ministro del Interior en 1910 y primer lord del Almirantazgo en 1911. El nombramiento de Churchill como Primer Lord del Almirantazgo fue más relevante de lo que él sabía entonces. Esto significaba que él era el jefe civil de facto de la Marina Real dentro del gobierno cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Durante varias semanas en julio y principios de agosto de 1914, Churchill tuvo un papel clave en planear la campaña de Gallipoli, donde británicos junto con tropas de Australia y Nueva Zelanda intentaron abrir un frente contra el Imperio Otomano en los Dardanelos en 1915. Se esperaba que esto aliviara la presión sobre el frente ruso en el Cáucaso y quizás incluso llevara a la captura de Constantinopla. La campaña terminó en desastre y causó cientos de miles de muertos, heridos y capturados. En 1916, al formarse un nuevo gobierno multipartidista en Gran Bretaña, Churchill fue removido como Primer Lord del Almirantazgo y enviado a Francia para servir en el frente occidental. Sin embargo, fue una breve destitución.
En el verano de 1917, regresó a Westminster como ministro de municiones, aunque en un cargo de menor rango. Aún así, era un cargo importante. No hay guerra sin balas. Tras el fin oficial de la guerra en noviembre de 1918, Churchill retomó su ascenso. Fue nombrado secretario de Estado para la Guerra en enero de 1919. Esto fue en una época en la que la violencia continuaba en toda Europa, mientras los viejos imperios colapsaban y estallaban revoluciones. Churchill supervisó la respuesta militar británica en la Guerra de Independencia de Irlanda y la participación en la Guerra Civil Rusa. Perdió su escaño en 1922, pero regresó al Parlamento 2 años después. Lo hizo como independiente. Churchill concluyó que los liberales estaban acabados en la política británica tras la breve llegada del Partido Laborista al gobierno en 1924. Se sentó brevemente como independiente antes de volver a los conservadores y ser canciller del Exchequer. Quizás fue la buena fortuna de Churchill que su mandato como administrador de las finanzas británicas terminó en junio de 1929. El colapso de Wall Street ocurrió 4 meses después, seguido por la Gran Depresión, pero estos también fueron años de aislamiento y decadencia para Churchill. Había ganado fama de ser difícil en el gabinete, y sus advertencias sobre el ascenso nazi en Alemania en 1933 fueron vistas por algunos como demasiado alarmistas. Churchill siguió ocupado escribiendo numerosos libros, especialmente una famosa biografía histórica en 4 tomos sobre el primer duque de Marlborough. Solo cuando Europa empezó a acercarse a la guerra, después de la anexión alemana de Austria en marzo de 1938, el establecimiento político tomó en serio las advertencias sobre la amenaza de Adolf Hitler. Su partido fue el principal obstáculo para que se convirtiera en líder británico durante la guerra. Tras la invasión alemana a Polonia, el 1 de septiembre de 1939, británicos y franceses declararon la guerra a Alemania 2 días después. Fue solo 8 meses después, tras la incorporación de Polonia, Dinamarca y Noruega al Tercer Reich y cuando la batalla de Francia estaba a punto de comenzar, que Churchill finalmente fue nombrado primer ministro, aunque el primer duque y el propio padre de Winston habían sido figuras políticas de alto rango en su tiempo. Esto marcó el ascenso de un Churchill como jefe oficial del gobierno en Gran Bretaña por primera vez. Churchill tenía 65 años al asumir el cargo. El liderazgo de Churchill durante los siguientes 5 años es bien conocido. Fue Churchill quien se mantuvo firme después de la caída de Francia y resistió cualquier sugerencia de que Gran Bretaña debía negociar un acuerdo de paz con los nazis. Sus decisiones estratégicas fueron buenas. Evitó enfrentamientos importantes con los nazis en la segunda mitad de 1940 y gran parte de 1941, manteniéndose a la defensiva para controlar puntos estratégicos clave, especialmente Egipto y bases navales británicas hacia allí, Malta y Gibraltar. Cuando Hitler cometió el error de invadir la Unión Soviética, Churchill, en contra de su instinto político e ideología, se alió con el dictador soviético Joseph Stalin. Mientras tanto, intentó ganar como aliado al presidente Franklin Delano Roosevelt, aunque él no podía intervenir directamente, mientras que la opinión pública en Estados Unidos seguía viendo la guerra como un conflicto europeo. Churchill se benefició aún más cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre de 1941, iniciando una guerra con Estados Unidos que los japoneses nunca podrían ganar a largo plazo. Desde entonces, Churchill se unió a una sólida alianza de líderes que resistieron el avance del eje en 1942 y cambiaron el rumbo en 1943. En 1944, Churchill ya pensaba en el orden mundial de posguerra, especialmente en el mapa político de Europa. Una vez que los nazis fueron derrotados, estaba especialmente ansioso por evitar que Polonia y Grecia cayeran en el bloque soviético al terminar la guerra. Tuvo éxito en el caso de Grecia, aunque no cuando se trató de Polonia.
Se reconoce que Roosevelt fue demasiado amistoso con Stalin, mientras Churchill anticipó la Guerra Fría. Es un elemento peculiar de la historia británica que Churchill no lideró a Gran Bretaña en esa misma Guerra Fría, a pesar de su admirado liderazgo durante la guerra. El Partido Laborista obtuvo una victoria contundente en unas elecciones generales que se celebraron solo 2 meses después de la derrota de los alemanes. En Europa, Churchill continuó alertando sobre el desarrollo de la Guerra Fría. Fuera del cargo, Churchill dio un famoso discurso en Fulton, Missouri, en marzo de 1946, donde habló del telón de acero que dividía Europa de Stettin a Trieste. Churchill volvió a ser primer ministro de 1951 a 1955, un periodo de la historia británica que fue comparativamente tranquilo en comparación con el periodo de descolonización y la vergüenza militar por la crisis de Suez que siguió en la segunda mitad de la década de 1950. Churchill rechazó una oferta para convertirse en duque de Londres después de retirarse en 1955. Vivió hasta los 90 años y escribió en sus últimos años, aunque llevaba un estilo de vida poco saludable. Incluía gusto por brandy puros y champán. Aunque Churchill controlaba su consumo de alcohol, su hijo Randolph tuvo un grave problema con la bebida. Tuvo una carrera política fallida y le costaba vivir a la sombra de su padre. Randolph solo sobrevivió a su padre 3 años. Las hijas de Winston y su esposa Clementine tuvieron vidas variadas, dedicándose a la caridad y las artes. Winston, hijo de Randolph y nieto de su famoso abuelo, fue elegido al Parlamento en 1970 y ocupó un escaño durante 27 años hasta la ola laborista de 1997. En Blenheim, los duques de Marlborough quedaron opacados por la carrera de Winston, pero continuaron presidiendo uno de los ducados más importantes del país. La rama principal mantuvo el apellido compuesto. Spencer Churchill, del 9º duque Carlos, fue contemporáneo de Winston. Nació en 1871, heredó el título de duque en 1892 y lo mantuvo 42 años hasta su muerte en 1934. Aunque hoy suele ignorarse, durante años a inicios del siglo XX, también fue una figura política importante que ocupó varios cargos ministeriales, incluido el puesto de subsecretario de Estado para las colonias. Juan X, duque de Marlborough, tuvo el título de 1934 a 1972. Su madre era Consuela Vanderbilt, de la familia Vanderbilt, magnates del transporte. El matrimonio de sus padres también fue, en general, por motivos financieros. Tras su carrera militar, el 10º duque transformó el Palacio de Blenheim en una casa señorial para atraer turistas. Esto ocurrió después de la guerra, cuando la aristocracia tenía altos impuestos, para pagar las deudas de la Segunda Guerra Mundial y reconstruir la economía civil británica tras la guerra. Hoy en día, Blenheim atrae alrededor de 1 millón de visitantes al año. El capítulo más reciente de la dinastía Churchill ha implicado una amarga disputa familiar y escándalos ocasionales. Juan Jorge, el 11º duque de Marlborough, sucedió al ducado en 1972 y mantendría el título hasta su muerte a los 88 años de edad en 2014. En la segunda mitad de su vida, el nombre de Juan solía aparecer en público vinculado a su hijo y heredero, Carlos Jaime, nacido en 1955. En los años 80 y 90, él salía seguido en los periódicos por su vida fiestera, y fue arrestado en varias ocasiones, pasando breves periodos en prisión por delitos como la falsificación de recetas médicas. Su adicción no mejoró con la edad. Finalmente, su padre se aseguró de que él no tuviera el control total de la finca Blenheim tras su muerte. Antes de la muerte del 11º duque, se creó un fideicomiso para gestionar Blenheim. Por lo tanto, aunque Carlos Jaime sucedió como el 12º duque de Marlborough en 2014, no tiene control total sobre las tierras y los recursos del ducado.
Se pensaba que se había calmado en años posteriores e incluso se postuló para un cargo local en Oxfordshire. En diciembre de 2025 fue acusado de 3 cargos de agresión contra su exesposa Edla Griffiths, quien se había divorciado de él 22 años de matrimonio. El caso sigue su curso en los tribunales. Desde finales del siglo XVII, la familia Churchill ha sido una de las líneas aristocráticas más importantes no solo de Gran Bretaña, sino de toda Europa. Esta familia ha producido líderes militares, políticos influyentes, al líder británico en la Segunda Guerra Mundial y construyó un sitio Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Lo que hace esto aún más notable es lo rápido que fue el ascenso de los Churchill. A principios del siglo XVII, pocos fuera de los círculos legales de Londres sabían quién era Juan Churchill. Un siglo después, su nieto se había convertido en el primer duque de Marlborough y estaba sirviendo como líder de Inglaterra en tiempos de guerra durante la Guerra de Sucesión Española. Ascendió rápidamente en el siglo XVII por apoyar a los realistas en las guerras civiles inglesas de 1640, lealtad que la corona recompensó en 1660. Tras la restauración y por el largo romance de Arabella Churchill con el futuro rey Jacobo II, Juan Churchill fue el principal noble del reino a inicios del siglo XVIII, aunque el apellido Churchill casi desaparece. Por la falta de heredero varón, solo un instrumento legal inusual permitió que su hija lo sucediera como segunda duquesa de Marlborough. A partir de entonces, la familia casi fue absorbida por la dinastía Spencer. En el siglo XIX, los descendientes de Marlborough adoptaron el apellido Spencer Churchill en honor al legado del duque. Para entonces, Blenheim estaba deteriorado y la familia era marginal en la política británica. Fue solo hacia finales del siglo que su fortuna se recuperó gracias a la inyección de dinero estadounidense y la aparición de varios individuos sumamente competentes en una rama menor de la familia, Randolph Churchill y su hijo Winston. Este último es una de las figuras históricas más importantes del siglo XX. Aunque el 12º duque de Marlborough ha generado mucha controversia en tiempos recientes y el hijo de Winston luchó por vivir a la sombra de su padre, el legado de los Churchill está entre los más grandes de la historia moderna de Gran Bretaña. ¿Qué opinas de los Churchill? ¿El éxito de la familia ha sido opacado por controversias recientes como las que rodean al 12º duque de Marlborough? ¿O siempre serán recordados por los logros de hombres como el primer duque y Winston Churchill? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.